Miércoles después de Epifanía, conociendo a Jesucristo por el Evangelio. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 6, versículos 45 al 52. Después que se saciaron los 5.000 hombres, Jesús enseguida apremió a los discípulos a que subieran a la barca y se le adelantaran hacia la orilla de Betsaida, mientras él despedía a la gente. Y después de despedirse, se retiró al monte a orar. Llegada la noche, la barca estaba en mitad del lago y Jesús solo en tierra. Viendo el trabajo con que remaban, porque tenían viento contrario, a eso de la cuarta vela de la noche, va hacia ellos andando sobre el lago, e hizo ademán de pasar de largo. Ellos, viéndolo andar sobre el lago, pensaron que era un fantasma y dieron un grito, porque al verlo se habían sobresaltado. Pero él les dirige enseguida la palabra y les dice: «Ánimo, soy yo, no tengan miedo». Entró en la barca con ellos y amainó el viento. Ellos estaban en el colmo del estupor, pues no habían comprendido cuando lo de los panes, porque eran torpes para entender. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de hoy pone a nuestra consideración una actitud de nuestro Señor muy arraigada en Él, y es la de rezar, la de orar. Sentía urgencia, sentía necesidad de estar en contacto, en diálogo, en conversación con su Padre Dios. Se retiró al monte a orar, dice San Marcos, y buscaba un lugar adecuado, la soledad, por lo tanto retirado del silencio, del bullicio de la gente, buscando el silencio, para entrar en contacto con su Padre Dios. Una enseñanza para nuestros tiempos y para todos los tiempos y para todas las personas, más aún en este tiempo que nos está tocando vivir, tan lleno de ruido, de movimiento, de activismo, y cuán poco ese espacio íntimo, de silencio, de recogimiento, para entrar en contacto con Dios. Jesucristo nos da una enseñanza de orar. Y además este Evangelio nos presenta a Jesucristo como verdadero Dios, realizando unos actos que solamente alguien como Dios puede hacerlo: someter la naturaleza, someter también las actividades físicas, porque camina sobre el mar, sobre el agua, somete el viento. Jesucristo se muestra en su condición divina. Y luego San Marcos nos presenta a nuestro Señor con esas palabras con las que nos quiere dar ánimo, y por eso dice: ánimo, soy yo, no tengan miedo. En estos tiempos en los que, especialmente este año 2020 que se nos ha ido, muchas veces por nuestros sentimientos, por nuestro corazón, ha pasado el miedo, ha estado presente el temor, por temor precisamente al contagio de la pandemia, al coronavirus, por el miedo de que algún familiar o alguien conocido o cualquier persona sea contagiado por esto. Y sin embargo, estas palabras de nuestro Señor: ánimo, soy yo, no tengan miedo, siempre han estado resonando y siempre debemos tenerlo presente. No es que esas palabras nos vayan a evitar el sufrimiento,
o vayan a necesariamente erradicar la pandemia. Lo que hacen esas palabras y sobre todo la presencia de Jesucristo es fortalecernos. Lo que hace nuestra fe, la fe cristiana, la fe en Jesucristo, en su persona y en sus palabras, es llenarnos de fuerza, llenarnos de fortaleza, llenarnos también de conformidad con la voluntad de Dios para enfrentar todos estos problemas, todas estas circunstancias. No nos quita, podría quitarlo también, es verdad, esos problemas y dificultades, pero sí nos da la fortaleza para enfrentarlas. Este Evangelio nos permite renovar nuestra fe en Jesucristo, nos permite renovar nuestra fe en su poder, que no han disminuido. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.